Cuando Jesús le dijo, haz esto y vivirás, le está diciendo, usted está muerto. Eso le está diciendo, ¿no? Pero si miramos 2 versículos antes, ¿con qué corazón este hombre se acercó a Jesús? Bueno, 3 versículos antes, porque en el versículo 25 es donde se acerca este intérprete de la ley y le dice a Jesús, le hace una pregunta a Jesús. Le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta excelente, ¿no? Pero cuando miramos ese versículo hay algo escondido dentro de las intenciones del corazón de la persona, de este intérprete de la ley, de esta persona que le está haciendo esta pregunta a Jesús. Dice que se acercó a Jesús para probarle. Cuando dice que se acercó para probarle es porque él sabe a su punto de vista, al punto de vista de la religión de él, de lo que le han enseñado sus padres, de lo que él mismo enseña, porque él es un intérprete de la ley, al punto de vista de él sabe qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna. Pero él se acercó a Jesús para hacerle una prueba. Si él supiera qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna, significa que él está en el camino que lleva a la vida. Significa que él está vivo. Pero cuando Jesús le dijo, haz esto y vivirás, le está diciendo, usted no está vivo. El camino en el que usted está transitando es el camino que lleva a la perdición. Acordémonos de Mateo capítulo 7, versículo 13, cuando Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El ser humano piensa en modo natural que está por el camino que lleva a la vida, el camino estrecho, la puerta angosta, así el ser humano piensa en modo natural, pero la verdad es lo contrario. El ser humano en modo natural es esclavo, por eso que necesita conocer la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Este intérprete de la ley, ¿qué corazón tenía? Él creía que sabía qué camino lleva a la vida. Ese es el versículo 25, donde le hace esa pregunta de Lucas 10. Le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le devuelve 2 preguntas. Cuando él le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para probar a Jesús, o sea, creyendo él que sabe, creyendo el intérprete de la ley que sabía cuál era el camino que lleva a la vida, pero no lo sabía. Entonces en el versículo 26, donde Jesús le dice 2 preguntas, le dice, ¿qué está escrito en la ley? A un intérprete de la ley, Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 2 preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí se dan cuenta en qué sentido Jesús le está haciendo esas 2 preguntas? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Le está diciendo, dígame usted cómo lee la Biblia. ¿Usted cómo lee la palabra de Dios? ¿Usted cómo lee los mandamientos? ¿Cómo lee la ley de Dios? ¿Cómo la lee? Entonces él le dice 4 cosas y aún la quinta que es parecida. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así le dice este intérprete de la ley. Le dice así. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Versículo 28, el que consideramos el día de hoy. Entonces Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí le está diciendo, usted está muerto. Le dijo que respondió correctamente un intérprete de la ley que toda la vida le enseña a las personas qué es lo que tienen que hacer para heredar la vida eterna, de la manera como le acaba de responder a Jesús. Él como le enseñaba a las personas que pueden heredar la vida eterna, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y amando al prójimo como a sí mismo. Entonces cuando Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, ¿qué dice el versículo siguiente? El versículo 29 dice que este intérprete de la ley se quiso justificar. Y queriendo justificarse, le hizo otra pregunta a Jesús. Le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué él se quiso justificar? Porque él quedó encerrado. Él quedó encerrado, pero cuando una persona se quiere justificar, la persona se sale. No se dejó encerrar, como cuando a alguien le decimos, disculpen las damas, pero voy a hablar algo que generalmente le pregunto a los caballeros. Cuando le pregunto a los caballeros, tú dime la verdad, ¿tú no has mirado a una mujer para codiciarla?
Así cuando le hacemos esa pregunta, sabemos a quién se le hace esa pregunta. Cuando les suelo hacer esa pregunta, se la hago a varones que tienen sistema hormonal masculino. El sistema hormonal masculino no solamente nos hace caer el cabello, no solamente nos hace salir el vello que no nos deja salir acá, no lo hace salir acá, nos hace salir barba, bigote. No solamente esa es la función de la hormona masculina, sino también la voz. Nos coloca un tono de voz que nadie puede decir, ay, esa es una mujer. No, quien oye la voz de nosotros, de un varón, de alguien que tiene hormona masculina, reconoce, ah, es un varón. Por más que tenga la voz aguda, o voz chillona, o voz ronca, o tipo de... se nota cuando es voz de hombre, cuando es voz de mujer. Entonces la voz masculina no solamente hace eso, el cabello, la barba, bigote, sino que también hace que haya atracción sexual por el sexo opuesto. Eso hace esa hormona masculina. Entonces, a un hombre que tiene esa hormona masculina y que siente atracción sexual por mujeres, le hago la pregunta. ¿Tú sientes atracción sexual por mujeres? ¿Cómo se la digo? Le digo, ¿tú has mirado mujeres para codiciarlas? Esa es la pregunta que Jesús pide que hagamos a los hombres. ¿Tú acaso has mirado alguna vez una mujer para codiciarla? ¿Saben qué me contestan las personas que se quieren justificar a sí mismas? Me dicen, pues que una cosa es admirar la belleza. O sea, ¿por qué les queda tan difícil decir, ay, yo he mirado mujeres para codiciarlas, sí? Y no alguna vez en la vida. Se me preguntó que si alguna vez en la vida lo he hecho. No, la verdad, todos los días. Difícilmente alguien puede contestar así. Con la pregunta que le estoy haciendo, estoy queriendo que esa persona quede encerrada bajo la ley. Pero esa persona se deja encerrar por la ley. Cuando se justifica, esa persona no se quiere dejar encerrar por la ley. Lo quiero encerrar con la ley. Estoy queriendo que reciba la misericordia de Dios. Pero si no se deja encerrar por la ley, cuando se sale por un lado, se sale por otro lado, esa persona puede recibir la salvación. Es muy difícil, muy difícil. Una persona que se expresa de esa manera, primero que todo es un hipócrita, porque está diciendo lo contrario a la verdad y está queriendo como justificarse, diciendo lo contrario a la verdad, evitando quedar encerrado por la ley. Pero esa es la función de la ley. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra, mirando lo que tú le dijiste a este intérprete de la ley. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ese intérprete de la ley creía. El ser humano en modo natural cree que ya está caminando hacia Dios por las cosas que hace, porque va a una iglesia. Hoy domingo precisamente va a la iglesia. Cuando está en la iglesia diezma, ofrenda, levanta las manos, baila, llora y cree que todas esas cosas que hace tú las estás recibiendo. Pero cuando miramos la palabra, todo ser humano en modo natural está muerto. Lo que el ser humano necesita es la salvación. Permite que las personas que han escuchado y que van a escuchar queden encerrados por la ley. Si la persona logra quedar encerrada por la ley, no le queda otro camino más que el camino del publicano. Pedir a Dios misericordia. Y quien tenga ese corazón, haya la vida eterna. Quien tenga ese corazón es una persona que va a tener hambre y sed de justicia. De lo contrario, no podría. Solamente estaría lleno de su propia justicia. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron el día de hoy. Abre el entendimiento, quita esa venda de la ceguera espiritual hacia tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.